Es una actualización del gráfico de Tenaris, la cotizante en Argentina, pero en particular ahora estamos viendo el gráfico del ADR en Estados Unidos. Como vemos, el movimiento de lo que podíamos considerar la última etapa de un movimiento de onda 5 está tomando lugar en este momento. Vemos que lo que estamos viendo en esta zona de aquí, que es la zona de los últimos días, se podía interpretar como este era un movimiento de onda 5, es decir, que esta era la potencial onda 1, esta era onda 2 y esta era onda 3. El día aquí, hace 3 días, fue un día muy difícil después de la reversión intradiaria que había habido el día anterior, que fue tan severa que la baja fue muy importante y sinceramente tanto esta barra de aquí, la del máximo y la reversión importante después, fue una trampa alcista seguida por inmediatamente una trampa bajista que hizo una finta sobre el quiebre del soporte de 60. Como vemos, fue un engaño, ya que el salto que se dio al día siguiente fue espectacular. En varios años no hubo un salto así, por lo menos en Tenaris Argentina, si por lo menos yendo 2 años para atrás no hubo un llamado a hacer plaza en la plaza argentina, pero al mismo tiempo el objetivo que vemos era un objetivo cantado. ¿Por qué? La simetría de ondas que vemos en toda esta onda de acá, que fue previa a lo que sería la potencial onda 5 que estaríamos viendo, y la onda de aquí, que sería la potencial onda 2 que vimos hace unos días, la simetría de ondas permitía apuntar a que tanto los tiempos de las ondas como los precios de las ondas eran correctos para dar lugar a una continuación. Desde el momento que se hizo pivote en esta barrita de aquí, sabíamos que lo que se podía venir luego era una onda 5. Que la onda 5 se extendiera, en todo caso, como se vio después, era difícil de ver, y más aún era difícil de ver este movimiento muy brutal al alza. El objetivo era cantado, pero no la velocidad con lo que alcanzó. ¿Por qué el objetivo era cantado? Simple. Si nosotros ignoramos este reversal que tuvo aquí, esta reversión intradiaria muy fuerte, y tomamos como máximo el pivote anterior en 62,28, cuando vimos este pivote aquí, es decir, la distancia entre este pivote y este pivote de 62,28 a este mínimo en la zona de 58.89 nos daba $3.39. Entonces, si lo que venía después iba a ser una onda 3, como era muy probable que sucediera, teníamos que tener en cuenta que incluso si no lo era, sabíamos que iba a haber un quiebre de 62, porque el movimiento no podía haberse terminado con la firmeza que tenía el papel en ese momento. Entonces, ya fuera una onda 3 lo que seguía o no, mínimamente tenían que subir $3.39 por sobre el máximo de 6,28, de 62,28. ¿Por qué? La razón es simple. Si nosotros en determinado momento vamos a corregir el movimiento que iba a seguir desde este mínimo al alza, íbamos a bajar por simetría de ondas por lo menos unos $3.39, que era la distancia que teníamos aquí. Entonces el mercado forzosamente iba a buscar de punto de equilibrio 62,28 más 3,39 para no permitir un solapamiento de ondas en una corrección. Es decir, el objetivo sería, porque afrontémoslo, todos los mercados son manejados y Tenaris es uno de los papeles más manejados. Entonces, si nosotros tenemos una baja de $3.39 desde una zona inferior a 65,67, que ese era el valor, es decir, 62,28 más 3,29 de esta caída, nos daba un objetivo de 65,67. Si caíamos de una zona inferior, luego en una corrección de $3.39, íbamos a producir un solapamiento aquí y se iba a anular la posibilidad de que el movimiento fuera al alza. Es decir, sin importar si este movimiento era un falso movimiento al alza o era una continuación al alza genuina, 65,67 iba a ser alcanzado precisamente por esa razón, para que cuando cayera $3.39 el mercado no pensara que eso había sido todo. Entonces el objetivo de 65,67 era obvio. La pregunta del millón es ¿a qué ritmo lo iba a alcanzar? Obviamente yo no esperaba un movimiento alcí de más del 10% de suba después de un día de una caída muy importante del papel, pero el objetivo de 65,67, como lo mencionamos en el sitio, era el objetivo a vencer. Entonces, dada esa situación, tenemos que tener en cuenta que la estructura continúa con la hipótesis de que este movimiento es una onda 1, 2 y 3 de 5, que el movimiento todavía no terminó, es un movimiento continúe en un movimiento de onda, digamos que ahora en unos pocos días podría corregir en una onda 4, debería haber un nuevo máximo, pero la pregunta es, ¿vale la pena montar un nuevo máximo por un par de dólares, el cual puede agotarse muy rápidamente y dejarnos
comprados de frente sin solución? La respuesta es no. Ya como recomendamos la semana pasada en el newsletter, la recomendación de Tenaris es salir completamente de la posición que recomendamos comprada desde la zona de $35 del ADR, es decir, fue una suba de casi el 100%, para hacer la cuenta rápido, y por esa razón recomendamos liquidar completamente la cartera en Tenaris, más allá de si sigue subiendo o no, porque el papel se ha vuelto muy riesgoso. Si hacemos el conteo de Elliott de esta potencial onda 5 desde el pivot de 58,65, vemos que para el onda todavía tenemos un objetivo activo, que es la zona de 67,77 que vemos aquí. Es decir, ese es el último objetivo activo que hay para esta onda 3 de 5, en caso de ser eso. Si damos 65,78 como máximo alcanzado, objetivo cumplido, lo que puede venir es, como primer punto, una baja objetivo de $3,39, como mencionamos antes, lo cual nos daría $62,34 aproximadamente, el objetivo que tenemos aquí. Ese es el objetivo más probable. Si bien podemos tener un objetivo en la zona de 64 y no necesariamente el 63,15. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a continuar la operatoria, porque es muy peligroso tratar de continuar adicionalmente. Este es el gráfico de Tenaris en Argentina. Como vemos, la resistencia 105 por ahora dio lugar a una pausa. El movimiento fue muy fuerte. Difiere un poco el gráfico de Argentina con el gráfico de Estados Unidos, y eso genera más dudas todavía hacia la posibilidad de una continuación mucho más fuerte por sobre estos niveles. El gráfico semanal se ve muy bien todavía, pero los objetivos fueron totalmente alcanzados, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. La curiosidad se encuentra en el gráfico de Milán. Como vemos el gráfico de Milán, este es el gráfico semanal, el objetivo aparentemente está cumplido. Vemos que esto podría ser en términos semanales una onda 1, una onda 2 y esto una onda 3, y al mismo tiempo tenemos una resistencia make or break a resolver en la zona de $21 entre las fechas del 23 de mayo, obviamente ya pasó, y la semana del 1 de agosto. Dentro de ese periodo temporal, esta zona debería resolverse como una resistencia que diera lugar a una corrección importante en términos semanales, mínimamente de una onda 4, si no es de un grado mayor. Y al mismo tiempo, en términos mensuales, tenemos todavía activo el target de quiebra reversión alcista en 21,06. Eso apunta a que la zona 21 podría dar lugar a una corrección importante en el papel. Si el máximo fue visto la semana pasada, los objetivos de corrección desde ese máximo serían 18,89 como objetivo primario y 17,60 como objetivo secundario. Pero como mencionamos antes, Tenaris se ha vuelto muy peligroso por la fuerte suba que hemos visto desde la zona de 35 horas del ADR, y por esa razón tenemos que tener muchísimo cuidado con la operatoria de Tenaris. Es mejor dejarla de lado totalmente hasta que o resuelvan una corrección importante que dé lugar a que se podría especular con un nuevo arranque alcista, ya que todo lo que vimos desde 35 es probablemente una onda 3 de muy largo plazo, y si ese es el escenario, si eso fue una onda, que es una onda 4 que corrigió todo el movimiento de largo plazo, entonces si eso fue así, es decir, como vemos en Milán acá también se ve, si la gran caída que se vio en el caso del ADR fue hasta 34, hasta $35 aproximadamente, y en el gráfico de Milán fue hasta $11,31. Si esto fue así, es claramente la corrección de la onda 4 de largo plazo de Tenaris desde comienzos del 2003, finales del 2002. Dada esa situación, como vemos en este gráfico, tenemos la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 que duró un poquito más de tiempo. Las simetrías entre onda 2 y onda 4 no son del todo las correctas, pero al mismo tiempo vemos que lo que podríamos estar viendo en este caso es una onda de muy largo plazo, porque este gráfico está en términos mensuales, de onda 5. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien existe la posibilidad de que el que mande sea el gráfico de Tenaris Estados Unidos, que básicamente apunta a un movimiento de mucho más largo plazo, es decir, estaríamos hablando de una onda 3 de largo plazo en términos mensuales. Tenemos que tener mucho cuidado de esa situación, ya que esa posibilidad, si bien existe, es peligrosa. Es decir, si nosotros contamos el gráfico diario que estamos viendo en este momento como que en la zona de 35, 36 fue el fin de un movimiento, de una corrección de largo plazo, de la corrección de todo el movimiento alcista, lo que estaríamos viendo sería la primera etapa del movimiento alcista subsiguiente de onda 3, es decir, esto que vimos, esta brutal caída hasta la zona 35, podría ser una onda 2 de muy largo plazo, y lo que estamos viendo en este momento podría ser una onda 3, pero
Esta sería el primer movimiento de la onda 3, es decir, la onda 1 de 3 de larguísimo plazo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el papel, ya que se perfila con que mínimamente, según Milán, va a haber una corrección de onda 4 bastante importante, y mirando el gráfico de Tenaris ADR y la local, apunta que la corrección podría ser de grado mucho mayor que un simple movimiento de onda 4.